Hoy en Inventónicos nos sumergiremos en el asombroso universo de los drones, esos pequeños ingenios voladores que han revolucionado la forma en que vemos el mundo. Pero antes de sumergirnos en el presente y futuro de los drones, retrocedamos en el tiempo. ¿Alguna vez te has preguntado quién está detrás de la invención de estos increíbles dispositivos? A lo largo de la historia del dron, varios actores clave han contribuido significativamente a su desarrollo. En la década de 1920, el ingeniero y científico estadounidense Robert Goddard sentó las bases con sus investigaciones sobre cohetes y vehículos aéreos autopropulsados. Simultáneamente, el ingeniero británico Archibald Law realizó contribuciones cruciales desde su perspectiva en el Reino Unido. En 1935, Goddard y Law, desde ubicaciones remotas, impulsaron conjuntamente el avance de la tecnología de los drones. No fue hasta la década de 1960 que la Fuerza Aérea de Estados Unidos dio un paso adelante al desarrollar los primeros drones operativos, conocidos como aviones blancos, utilizados principalmente en misiones de reconocimiento. A partir de entonces, los drones han evolucionado, abarcando desde aplicaciones militares hasta el uso civil en la vida cotidiana y los negocios, marcando una notable transformación en la forma en que interactuamos con la tecnología aérea no tripulada. Desde entonces, los drones han evolucionado a pasos agigantados. ¿Te imaginas un dron del tamaño de un insecto? Bueno, existen. La miniaturización y la mejora en la autonomía son solo algunas de las maravillas que la tecnología ha logrado. Y sí, se han convertido en una parte integral de nuestra sociedad. En la actualidad, existen diversos tipos de drones y se clasifican según su diseño y configuración técnica. Los multirotores, como los cuadricópteros, ofrecen estabilidad y maniobrabilidad, ideales para fotografía. Los drones de ala fija, con una sola ala, son eficientes en vuelos de larga distancia, útiles para vigilancia y cartografía. Los híbridos combinan características de multirotores y aeronaves de ala fija, proporcionando versatilidad. Los DJI tienen capacidad de despegue y aterrizaje vertical, útiles en aplicaciones militares y de carga. Por último, los nano y micro drones, de tamaño reducido, se utilizan en espacios pequeños o misiones especializadas. Cada tipo se adapta a necesidades específicas, ampliando las posibilidades de uso de esta tecnología. ¿Sabías que la inteligencia artificial ha llevado a los drones a un nivel superior? ¿Te imaginas un dron que aprende y mejora con cada vuelo? La integración de inteligencia artificial ha permitido que estos dispositivos se vuelvan más autónomos y eficientes. Si no has visto el video sobre la historia de la inteligencia artificial que tenemos en el canal, no te lo puedes perder ya que está muy interesante. Los drones han dejado una marca significativa tanto en la vida cotidiana como en la sociedad en general, demostrando su versatilidad en diversas aplicaciones. Desde los recreativos que capturan increíbles paisajes y tomas aéreas que se utilizan en tus videos favoritos hasta la realización eficiente de misiones de búsqueda y rescate. Estos dispositivos han revolucionado la interacción con nuestro entorno. Su impacto también se extiende al ámbito empresarial, transformando sectores como la logística y la entrega, donde la rapidez y eficiencia de los drones de reparto se han convertido en fundamentales. Asimismo, se tienen los drones industriales que realizan inspecciones de infraestructuras. Por otra parte, la industria cinematográfica utiliza a los drones para capturar escenas únicas desde perspectivas aéreas. En el ámbito agrícola, han optimizado el monitoreo de cultivos. También se utilizan en algunas operaciones militares para tareas de reconocimiento, vigilancia, entre otras, brindando una ventaja estratégica en diversas situaciones sin la necesidad de exponer directamente al personal militar. En resumen, estos dispositivos no solo han mejorado la vida diaria, sino que también han transformado la forma en que se conducen los negocios, ofreciendo nuevas posibilidades y eficiencias. Hablemos de números. El impacto económico de los drones es asombroso. Se estima que el mercado de drones superará los $40.000 millones para el 2025. ¿No te parece increíble? Y hablando de cifras, ¿te has preguntado cuántos drones hay en el mundo en este momento? Te sorprendería saber que existen más de 10 millones de drones registrados en todo el globo. Una auténtica revolución en los cielos. Pero, ¿cuándo se volvieron populares los drones?
Fue en la última década cuando estos dispositivos se hicieron accesibles al público en general. Hoy en día la posibilidad de volar drones está al alcance de una amplia audiencia, desde entusiastas recreativos hasta profesionales. En muchos lugares, cualquier persona mayor de cierta edad puede adquirir y operar un dron para fines recreativos. Sin embargo, para vuelos comerciales, los pilotos deben cumplir con requisitos específicos como obtener certificaciones y licencias adecuadas. Además, la normativa suele incluir restricciones de vuelo en áreas específicas como aeropuertos o zonas urbanas densamente pobladas para garantizar la seguridad y la privacidad. En esencia, volar un dron implica una combinación de responsabilidad, conocimientos legales y técnicos y un respeto por las regulaciones locales para garantizar operaciones seguras y éticas. Si quieres comprar o volar un dron, asegúrate de conocer las normativas de los lugares donde quieres utilizarlo. ¿Sabías que el récord Guinness para el vuelo de dron más largo es de más de 16 horas? Impresionante. Así que, Inventónico, la próxima vez que veas un dron, recuerda su historia y sus curiosidades. Gracias por unirte a nosotros en este emocionante viaje a través de la historia y curiosidades de los drones. No olvides darle like, compartir este video y suscribirte a nuestro canal. En la descripción encontrarás enlaces útiles que te llevarán a recursos y productos relacionados. La aventura inventónica no ha terminado. Puedes continuarla dando clic al siguiente video.